Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida sobre el campeonato Speed Chess que se está disputando en chess.com, es online y bueno, pues son grandes maestros de primer orden mundial y debido a que se está jugando también el campeonato del mundo entre Jan Nepomniachtchi y Magnus Carlsen, pues se aprovechan los días de descanso para seguir avanzando en este campeonato. Hemos traído ya varias partidas sobre el mismo y esta corresponde a la eliminatoria entre Fabiano Caruana, que llevaba en esta partida las piezas blancas, contra Maxime Vachier-Lagrave. Recordamos rápidamente en el que, bueno, pues son 3 bloques a 90 minutos, el primero con partidas de 5 minutos más un segundo, 60 minutos y 30 minutos. No se ve del todo, perdonad, el último ritmo es de 1 minuto más un segundo. Pueden jugar tantas partidas como de tiempo, por lo tanto ahí también hay estrategias de si vas delante en el marcador, dejar pasar el tiempo de alguna manera, o bueno, pues en caso de ir por debajo y tienes una partida perdida, quizás abandonar para acelerar e ir a por otra partida, ¿no? Ahí están los desempates y al finalizar la partida vemos cómo está la clasificación, que bueno, pues en estos días irá avanzando. Ya en el tablero por parte de Caruana C4, a lo que responde Maxime Vachier-Lagrave, que quizás puede ser uno de los jugadores mejores en este tipo de ritmos, siempre y cuando con el, bueno, pues con el beneplácito de Nakamura, que ha ganado las 3 últimas ediciones y bueno, pues ha clasificado para estos cuartos de final. Y C5 por parte de Maxime. Esta partida corresponde al primer bloque de 5 minutos más un segundo, más jugadas de desarrollo, caballo F3, caballo F6, caballo C3 y caballo C6. Habíamos entrado en una apertura inglesa simétrica, variante de los 4 caballos. Tras estas jugadas G3, buscando el fianchetto, las negras juegan D5, cogiendo algo de centro, C por D5, siendo los primeros cambios, y caballo por. Aquí Caruana decide jugar alfil G2, podría mantener o continuar con las capturas, perdón. Y aunque es verdad que, bueno, pues la dama quizás está algo prematura en la partida, no existe el caballo de B1 para ir a C3, de alguna manera esta dama ya está centralizada, metiendo cierta presión en la posición, y tras alfil G2, buscando algún tipo de descubierta, las piezas negras incluso podrían mantener la dama en la posición y jugar E5, ganando más espacio central, y bueno, pues este caballo tampoco tiene muchas casillas donde ir. No obstante, como decimos, Caruana juega alfil G2 y tras G6 también Maxime buscando el fianchetto. La partida continúa con H4. Vamos a ver un H5 y a ver por dónde continúa. Las blancas todavía no han enrocado y tras estos movimientos Maxime sigue con su plan con alfil G7, también Caruana con el suyo H5 y tras alfil F5, nueva jugada de desarrollo, ya H6 en la posición. Bueno, pues tocando el alfil, siendo un peón muy molesto, sobre todo de cara a un medio juego final, y aquí podríamos pensar también para las blancas dama B3. Toca en B7, también 2 veces el punto de D5 junto con el caballo de C3, pero es verdad que las piezas negras podrían capturar o quizás incluso jugar caballo B6. Aquí no ha pasado nada y la partida continuaría. Por lo tanto, decide ya directamente ir a por este H6, alfil F6, y aquí ambos jugadores se enrocan en corto. Incluso Maxime teniendo un peón en H6, por ver rápidamente qué consecuencias o por qué no haber buscado el enroque en largo tras un dama D7, que tampoco tenía muchas piezas más que desarrollar, aquí las blancas pueden continuar con estas capturas y aprovechando que ahora está la dama en esta posición, primero jugar en D3, ¿no? Con cierta fuerza por parte de este alfil de dama, y tras el enroque en largo, como decíamos, pues quizás no es muy bueno, ya que en esta posición existe caballo G5 que, bueno, pues amenaza capturar en F7 tocando ambas torres y además protege la casilla en el que la dama no puede seguir defendiendo este punto. Además, ahora sí que, bueno, pues hay una descubierta por parte del alfil de casillas blancas y las negras están perdiendo la partida, ¿no? Tras un movimiento y retirarse con la dama, además del peón, pues ganan la calidad. Por lo tanto, Maxime juega este enroque en corto y tras estos movimientos, ahora sí en la partida, caballo por E5, dama por y D3. De momento este alfil
de C1 está pendiente del peón de B2 por el ataque del alfil de F6, dama de 7, retirándose de algún tipo de descubierta y también cogiendo fuerza en la diagonal, en el punto de H3 junto con el alfil, se juega alfil E3 desarrollando. Es verdad que el peón de B2 está cayendo, pero también está atacado el peón de C5. Se decide no capturar por parte de las negras en B2, defender C5 y tras torre B1 también queda defendido el peón de B2. Tras estos movimientos se centralizan las torres, al menos la primera por parte de Maxim, caballo de 2 con la idea de maniobrar y traer el caballo a E4 teniendo el caballo pues un poquito mejor situado, y aquí Maxim centraliza la segunda torre, columna semiabierta, caballo E4 y tras alfil E5 mejorando la posición un poquito del alfil, teniendo un poquito más de actividad en esta diagonal, la partida continúa con este movimiento por parte de Caruana. B3, quizás A3 podría tener un poquito más lógica para comenzar con un tipo de ataque de minorías de peones en el flanco de dama, pero B3 quizás en algún momento permite a las piezas negras jugar caballo B4, toca el peón de A2 y tras incluso hacer alguna maniobra con el caballo en D5, venir a C3 y bueno, pues de momento está defendido con el caballo de E4 dicha casilla, pero podría ser bastante molesto en la posición. No obstante, Maxim opta por este alfil H3, torre C1 y tras capturar en G2, rey por G2 y F5 directamente por parte de Maxim, que es el que de alguna manera pues está si no lanzando un ataque, sí siendo un poquito más activo, ¿no? Hasta este momento. Obliga al caballo a moverse, viene a G5, alfil F6 tocando al caballo, defendido de momento por el alfil, dama C2 y quizás Caruana tiene esta idea, traer la dama C4, da un jaque y también activa o trae su caballo a F7. El tema es que lo evita Maxim Vachier-Lagrave dando este jaque con la dama en D5, F3 para defenderlo y tras jugarse caballo D4 tocando a la dama, esta se retira a D2. Se coloca en la misma diagonal que el alfil de casillas negras, A5 presionando o al menos haciendo un F5, un A5 tanto por el flanco de rey como por el de dama y aquí caballo H3. Caruana quizás quiere activar su caballo o traerlo a esta casilla de F4, aunque tras este movimiento E5 ya en la posición y como vemos pues de alguna manera sometiendo un poquito más a las piezas blancas. Tras estas jugadas, alfil G5, el alfil además está indefenso, dama E6 defendiéndolo y tras este movimiento torre CE1. Aquí Maxim decide jugar torre D7 con la finalidad de doblar torres en la columna D y tras estos movimientos se juega E4. Es verdad que tras E4 y esta ruptura central podríamos pensar en un E3, ya que este caballo pues de alguna manera llevando el peón directamente a E4 pues queda bastante fuerte en la posición. El tema es que si se juega a E3 el caballo simplemente se retira a C6 y también pues bueno, la dama deja de tener contacto sobre este alfil, aunque es verdad que el caballo está defendiéndolo, ¿no? Quizás con E3 no consiguen mucho las piezas blancas. E4 haciendo, como decimos, esta ruptura y tras estos movimientos Maxim con su plan dobla torres y F4 por parte de Caruana. No puede permitir que le roben más espacio. Viene esta captura F por E4, ahora capturar de peón sería un grave error, ya que, bueno, pues como vemos hay dos torres por parte de las negras que, bueno, pues casi sería definitivo, ¿no? Se puede jugar caballo por B3 con ataque sobre la dama y si esta se retira a E2, hay ataque ahora sobre la dama y el rey, ¿no? Aprovechando las dos torres que controlan la casilla de D2 y en caso de retirar la dama E3, pues nuevamente traemos la torre a D2 dando un jaque y si torre E2 hacemos un primer cambio y tras esta captura torre D2 nuevamente ganando la partida, ¿no? Aprovechando este caballo de B3. Es verdad que tras este primer torre de D2 existía no torre E2 sí torre F2, pero no obstante habría bastante presión por parte de las piezas negras. Por lo tanto se captura con la torre y no con el peón y tras estas jugadas caballo F5.
se retira de la columna D, acentuando esta debilidad que tienen en la posición las piezas blancas, y hay que defender a este peón. Caballo F2 puede ser una alternativa o una opción, pero este caballo deja de defender al alfil, que aunque esté defendido tras estos movimientos, pues realmente el ataque que podrían tener las piezas blancas pues está completamente parado, ¿no? La torre de F1 está sin progresión, también peones doblados y bueno, pues no es la jugada a seguir, y Caruana hace la mejor, que es torre F3, defendiendo y manteniendo pues las torres muy activas. Tras estos movimientos viene el error de la partida. Quizás aquí caballo D4 para las piezas negras pues sería muy potente, nuevamente traer el caballo a esta posición, tocaría la torre de F3, que se tendría que retirar, y bueno, pues la partida seguiría con cierta igualdad. No obstante, aquí Maxim captura en G5, y tras esta recaptura por parte de las blancas se está tocando a la dama y dama C6, simplemente retirándose y también colocando la dama en una diagonal pues bastante molesta. Las torres no están clavadas, pero tampoco la torre, por ejemplo, D4 está defendida por el peón D3, ¿no? Ya que, bueno, pues aquí habría ataque sobre la dama de D2, pero sí que el caballo hace una labor fantástica de momento, al menos en esa posición. Si aquí las piezas blancas hacen algún movimiento como rey G1, rey H3, rey H2, retirando al rey de esta posible clavada, pues las negras juegan caballo D4 y estarían igualando la partida. Por lo tanto, aquí hay un único movimiento para ganar la partida para Caruana, y él lo encuentra, y no es otro que F por E5, ya que por un lado pues las torres van cogiendo cierta fuerza, pero sobre todo el que más fuerza coge es el peón. Las blancas cuentan con un peón pasado, y tras estas jugadas caballo por H6. No hay que olvidar que ese peón de momento no había hecho mucho en la partida, pero es verdad que, bueno, pues Maxim se lo quita del medio, y bueno, quizás con el caballo tiene opción de volver a la casilla de F5. Como habíamos dicho aquí, si las negras capturan, pensando en esta recaptura por parte del peón, simplemente caballo por E4 gana la partida. Por lo tanto, como decimos, caballo por H6, y aquí Caruana nuevamente pues hace un movimiento muy bueno, que es primero jugar E6, debilitando a estas dos torres, en la que, bueno, pues ya pierden fuerza en esta columna. Torre E7, y tras estas jugadas G4. Otro movimiento genial por parte de Caruana, en el que si el caballo antes tenía salida por esta casilla de F5, pues ya no lo tiene gracias al peón de G4. Traer el caballo a F7 tampoco es una posibilidad, hay muchísimo control por parte de varias piezas blancas, y tras estos movimientos se juega dama D5. Doble ataque sobre el punto de D3, y nuevamente Caruana, bueno, pues realizando un movimiento fantástico, dama F4, el peón débil no se puede capturar, ya que se perdería la dama en la siguiente jugada, y aquí podríamos pensar para las blancas otra idea bastante buena, y aprovechando a colación de que he comentado que este caballo está encerrado, jugar torre H3, ya que, como decimos, el caballo no tiene salidas. Las blancas pierden la partida gracias a caballo por G4. La torre de E4 no puede capturar, ya que ahora sí que está clavada por la acción de la dama sobre el rey. Esta torre, que está en F3, se ha retirado para intentar esta captura, y bueno, pues perderían la partida. Por lo tanto, torre H3 no vale, se hace el mejor movimiento, dama F4, y aquí Maxim, bueno, pues para intentar minimizar el ataque, intenta cambiar damas, pero ya dama F6 en el tablero es prácticamente definitivo. Torre de E8 por parte de las piezas negras. Caruana, comentar que aquí tampoco esta torre puede venir, por ejemplo, a F8, ya que, bueno, pues habría mate directo por parte de la dama en F8, y tras traer la torre a E8, caballo F7, y en esta posición Maxim Vachier-Lagrave tiene que abandonar. La verdad que es un movimiento muy bonito, en el que el caballo está tocando a la dama, también al caballo de H6, y pues no se puede capturar. En caso de que aquí las piezas negras pues jugasen un movimiento que no implica ninguna captura en F7, no pierden la dama, sino que pierden la partida. Caballo por H6 es mate directo, o incluso también jugar dama H8. Por lo tanto, muy bonito.
Y en caso, como decíamos, por parte de las negras, si no juegan un b5 y capturan en f7, e por f7 con jaque. Y bueno, pues si rey f8 nuevamente está la idea de dama h8 mate, también quedaría, bueno, pues gracias a esta captura por parte del peón, la dama descubierta, pero se da mate. Y en caso de capturar con la torre hay varias posibilidades. Nuevamente capturar la dama, entrar en f7 o incluso este movimiento que es muy bonito. Torre por e8 jaque. Si te cubres con la dama en f8 la pierdes, y si te cubres con la torre pues pierdes la partida, porque aquí puedes capturar directamente en f8, hay hasta 3 piezas atacando, o incluso primero dama f7 con jaque, retiras a un defensor de la casilla de f8 y tras estos cambios mate final por parte de las blancas. Vamos a ver rápidamente cómo está la clasificación para recordar las partidas que hemos ido trayendo de los eliminatorias que han habido hasta estos momentos. Nakamura, que como decíamos pues es el maestro a batir, tiene que jugar contra Nishigiri, y por otro lado Din Liren, que venció a Madmeyarov y Aronian Adubov. Y por el otro lado tenemos un duelo muy interesante entre Richard Rapport, recordad, aunque esto es ritmo rápido, pero también en el Norway Chase hizo una primera mitad de torneo fantástico contra también el poderoso Nihal Sarin. Y por abajo tenemos a Wesley So, también fortísimo, contra Caruana, que finalmente venció contra todo pronóstico a Maxime Vachier-Lagrave. Por lo tanto, vamos a ver qué pasan en los siguientes desempates. Un saludo y hablamos. Chao.